El terror del Silbón, la leyenda que anuncia la muerte con un silbido. En las vastas y desoladas llanuras de Venezuela y algunas regiones de Colombia, las historias no se contaban, se susurraban como secretos robados al viento. Relataban un pasado manchado de sangre y misterio, donde las leyendas no eran simples cuentos, sino advertencias talladas en la memoria de la tierra. Decían que el presente se explicaba con mitos oscuros, y el futuro era un destino sellado con presagios de terror. En medio de este mundo cargado de sombras y superstición, existe un lugar donde lo sobrenatural cobra vida con cada respiración del viento, la Huaca Chamán. Aquí, los secretos antiguos aún murmuran en la oscuridad, esperando a quienes se atrevan a escucharlos. Esta noche, con la luna como testigo y las sombras como guardianas, te llevaremos al corazón de una de las leyendas más aterradoras de América Latina, la historia del Silbón, el alma condenada cuyo silbido trae la muerte. Presta atención porque lo que estás a punto de escuchar podría quedarse contigo, susurrándote en la noche, recordándote que hay cosas que nunca descansan. Y si este escalofrío ha despertado tu curiosidad y deseas sumergirte más en estos misterios, suscríbete a Clave Oculta. Aquí descubrirás relatos que desafiarán tu valor y te harán mirar hacia las sombras 2 veces. ¿Te atreves a seguir explorando lo desconocido? El Silbón y otros horrores te esperan. La leyenda cuenta que el Silbón es el espectro atormentado de un joven que cometió un crimen tan horrible que el propio destino lo maldijo a vagar por la eternidad. Su figura, delgada y alargada como una sombra retorcida, se mueve de manera sigilosa, siempre cubierta por un sombrero de paja que oculta su rostro desfigurado. Lleva a cuestas un saco lleno de huesos humanos, los restos de su padre asesinado. Pero lo más aterrador es su silbido, un sonido agudo que se eleva en una secuencia de notas ascendentes, como un canto fúnebre que anuncia la muerte. Y hay una advertencia crucial que debes recordar: si oyes el silbido muy cerca, significa que el Silbón está lejos. Pero si lo escuchas a la distancia, entonces es posible que ya esté justo detrás de ti. La historia del Silbón se remonta a mediados del siglo XIX. Había un joven llamado José, criado en un ambiente donde los caprichos y la violencia eran la norma. Desde niño, José era conocido por sus berrinches y arrebatos. Exigía carne fresca y sabrosa a diario, y sus gritos eran tan estridentes que hacían temblar las paredes de la casa. No le importaba el trabajo y el sacrificio de sus padres, todo lo que deseaba lo obtenía con amenazas y llantos. Pero la oscuridad en su alma aún no se había desatado por completo. Un día fatídico, en su cumpleaños, José se sentó a la mesa con grandes expectativas. Sin embargo, cuando vio el guiso que su madre había preparado con esmero, estalló en cólera. Golpeó la mesa con tanta fuerza que los platos temblaron. «Esto es lo que merezco en mi cumpleaños», gritó, sus ojos ardiendo de ira. «Quiero carne. Quiero un asado de ciervo». Su padre, un hombre agotado y marcado por las arrugas del esfuerzo y la desesperación, intentó calmarlo. Angustiado y ansioso por la furia de su hijo, le propuso salir a cazar un ciervo esa misma noche. José, aunque aún furioso, aceptó. El hambre y la promesa de carne fresca avivaban su avaricia. Bajo la luz espectral de la luna llena, padre e hijo se adentraron en el bosque. Era un bosque antiguo, lleno de árboles que se retorcían hacia el cielo como manos esqueléticas, y cada sombra parecía esconder ojos que observaban. La brisa fría traía susurros de espíritus olvidados. A medida que avanzaban, José, impaciente y lleno de desprecio, comenzó a silbar una melodía que resonaba con una tristeza inquietante, como una canción de cuna para los muertos. El padre, con la escopeta temblando en sus manos, falló cada disparo. Los nervios le traicionaban. No podía concentrarse, el aire parecía cargado de una energía maligna, y los gritos de su hijo no ayudaban. «Allí, dispara», rugía José, sus palabras tan afiladas como cuchillos. «¿Qué te pasa, idiota? ¿Acaso eres ciego?». Cada insulto era como un golpe al alma del padre, que con cada segundo que pasaba sentía como su paciencia se desgastaba. Finalmente, en un arrebato de desesperación, el padre se giró hacia su hijo, sus ojos ardiendo de furia contenida, y le gritó: «Cállate. Eres un bueno para nada. Aprende a cazar y consigue tu propia comida si tanto lo deseas». El bosque se sumió en un silencio mortal. La luna brillaba más pálida que nunca, y el aire se volvió tan denso que era casi irrespirable. José, con el rostro transformado en una máscara de odio,
levantó su machete. En un movimiento rápido y brutal, lo hundió en la espalda de su padre. «Vine por carne», dijo con voz fría, «y no me iré sin ella». El olor metálico de la sangre invadió el aire. La visión de los órganos y la carne expuesta avivó un hambre sádica en José. Sin un atisbo de remordimiento, comenzó a mutilar el cuerpo de su padre, cortando las piernas y los brazos, extrayendo las vísceras con precisión espeluznante. Metió los restos en la vieja bolsa de tela que había traído para el ciervo, y mientras la luna observaba con un brillo cruel, José se marchó silbando la misma melodía que su padre le había enseñado. Al llegar a casa, José entró con un hambre feroz, sus manos aún manchadas de sangre seca. Arrojó la bolsa sobre la mesa y, sin un ápice de culpa, exclamó: «Madre, cocina esta carne. Me muero de hambre». La madre, al abrir la bolsa y ver los trozos de carne humana, reconoció las ropas de su esposo. Un grito de horror escapó de sus labios. Se jaló el cabello y, en un frenesí de terror, huyó de la casa, dejando atrás a su hijo y el hedor a muerte que impregnaba el aire. Pero el verdadero castigo de José aún estaba por venir. El abuelo del joven, un chamán sabio y poderoso, se enteró del horrendo crimen. Lleno de ira y desesperación, entró sigilosamente en la casa mientras José devoraba la carne de su padre. Con una soga de alambres, sujetó a su nieto y comenzó a azotarlo sin misericordia. La sangre brotaba en ríos oscuros, y los gritos de José resonaron como lamentos infernales. Arrastró al maltrecho joven hasta el cementerio y, con fría determinación, roció sal y limón sobre las heridas abiertas de José, intensificando el dolor hasta el delirio. Los gritos de agonía del joven perforaron la noche. Con las lágrimas cayendo por su rostro curtido, el chamán enterró vivo a José y pronunció una terrible maldición: «Pagarás por la eternidad, condenado por tu propio crimen. Perseguido por un perro rabioso que te recordará tu pecado. El dolor y el hambre serán tus compañeros, y tu silbido será un presagio de muerte para aquellos que se atrevan a cruzar tu camino». Desde entonces, el silbón ha vagado por las llanuras, un espectro atormentado con un saco lleno de huesos y un silbido que hiela la sangre. Se dice que ataca a aquellos que caen en el vicio del alcohol, chupando su sangre por las costillas y desmembrándolos sin piedad. Cuando un perro ladra en la oscuridad, o se escucha el chasquido de un látigo, es señal de que el silbón está cerca. Y recuerda, si su silbido es agudo, busca a las mujeres; si es grave, a los hombres. El silbón no solo anuncia la muerte, sino que es un oscuro recordatorio de las consecuencias de nuestros actos y de cómo el odio y la avaricia pueden desatar las maldiciones más horribles. Así que, cuando camines por los llanos en la noche, cuida tus pasos. El silbón podría estar esperando en las sombras, acechando, listo para impartir la lección más dura de todas. Si este relato ha hecho que tu corazón lata más rápido y tus sentidos se pongan alerta, no dejes que la historia termine aquí. Suscríbete a Clave Oculta y únete a un mundo donde los misterios te atrapan y los terrores no te dejan dormir. Hay más historias esperando ser desenterradas, y quién sabe, tal vez una de ellas te encuentres antes de que lo hagas tú. Haz clic en suscribirte, y recuerda, los secretos oscuros siempre están a un susurro de distancia.